Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Listening Practice o Escucha Español. Otra vez estoy en el gimnasio. Aquí es donde creo que tengo un poco más de inspiración, aparte de que en mi casa siempre hay demasiado ruido. Yo soy Andrea, soy mexicana y soy maestra de español. Y hoy te voy a platicar sobre uno de mis pasatiempos favoritos y mi nueva meta. Entonces, en este Escucha Español o en este Listening Practice, como vamos a hablar del pasado al inicio, vamos a usar pretérito indefinido, pretérito imperfecto y a lo mejor un pretérito perfecto. En estos Listening Practice siempre intento hablar a la velocidad a la que siempre hablo. E intento ser concreta, porque a veces yo hablo y me enrollo mucho y digo mucho y no digo nada. O sea, hablo mucho y no digo mucha información concreta. Entonces, intento ser más objetiva. En este Listening Practice te voy a hablar sobre mi experiencia corriendo un maratón, cómo me preparé, qué fue lo que hice, cómo empecé a correr. Y también te voy a hablar sobre mi próximo objetivo, que es mi segundo maratón este año en el 2026, en septiembre. Entonces, vamos a empezar desde el inicio, ¿ok? Desde el inicio. Yo empecé a correr cuando yo tenía más o menos 17, 18 años y no me gustaba. O sea, yo creo que a nadie le gusta correr cuando empiezas a hacer este deporte. Yo empecé a correr porque yo estaba obsesionada con perder peso, con bajar de peso y entonces pues yo buscaba hacer mucho ejercicio. Y yo corría con mi papá. Mi papá y yo corríamos en las mañanas en un parque en la ciudad en la que yo nací, de donde yo soy, que es la ciudad de Orizaba. Y ahí hay un parque bastante grande que se llama Alameda. Entonces mi papá y yo íbamos a correr todas las mañanas, a las 6 de la mañana íbamos a correr a la Alameda y mi papá me decía, necesitas acostumbrarte a correr. O sea, no va a ser fácil, necesitas aprender a respirar, necesitas como que darle chance a tu cuerpo. Tú no estás acostumbrada a correr, no puedes correr rápido, necesitas empezar a correr lento. Y creo que cuando yo entendí que yo no necesitaba correr muy rápido, fue cuando empecé a disfrutar correr. Entonces, eventualmente, pues correr se volvió un hobby porque mi cuerpo obviamente como que entró en condición y yo ya podía correr y disfrutarlo al mismo tiempo. Entonces, pues yo corría con mi papá casi todos los días y así fue por bastantes años hasta que me rompí mi pie. Alguna vez un amigo me dijo, oye, ¿quieres ir a escalar? Yo nunca lo había hecho, lo había visto en internet y yo dije, eso se ve increíble, yo lo quiero hacer. Fui con él, escalamos en roca al aire libre y me encantó. Y unos meses después él me habló y me dijo, oye Andrea, quiero poner un negocio de escalar en roca pero adentro, o sea, como un gimnasio, como tipo en una bodega, no al aire libre. Y yo dije, ok, perfecto, pues éxito. Y otros meses después me volvió a hablar y me dijo, ya lo voy a inaugurar. Me dijo, ya lo voy a inaugurar, ¿no quieres venir a la inauguración? Y yo no lo pensé dos veces y dije, claro que quiero ir a la inauguración. Claro que yo no sabía mucho de escalar, o sea, lo básico, no era como que un deporte que yo hiciera una vez a la semana, tan siquiera, o sea, lo hacía muy esporádicamente y entonces yo fui a este lugar y yo veía que todos saltaban hacia atrás cuando estaban escalando y saltaban hacia atrás y yo dije, pues yo también puedo. Lo intenté, me rompí mi pie y dejé de correr, dejé de hacer todas las actividades que me gustaba hacer, que en ese entonces todas involucraban mi cuerpo. Y después de que me recuperé de mi fractura y volví a hacer un poco de ejercicio, no regresé inmediatamente a correr porque estaba como yendo al gimnasio y así. Entonces, pues como que correr no lo vi muy cercano porque me molestaba un poco como que estirar mi tobillo. Entonces, como que no busqué correr en ese mismo momento. Pasaron los años, yo me mudé de ciudad, me cambié de trabajo y pues por trabajo, por una y por otra cosa, yo no regresé a correr. Porque aparte de todo, me mudé aquí a Playa del Carmen y aquí hace un calor
impresionante en el verano y correr con ese calor y esta humedad que hace en Playa del Carmen es muy difícil. Entonces, cuando yo empecé a tener más tiempo libre y empecé a tener un trabajo que era más flexible, empecé a correr otra vez. Dije, no, yo necesito volver a correr. Y lo buscaba hacer esporádicamente, pero hasta que tuve un trabajo que ya era un poco más flexible, que a lo mejor yo podía adaptar más mis horarios, que yo podía acomodarme mejor, fue cuando empecé a ser más constante otra vez corriendo. Y lo cual me encantó, me fascina. A mí me gusta mucho correr, la verdad. Y bueno, como contexto, en México, el Maratón de la Ciudad de México es el más grande, el más popular. Va muchísima gente, es como una fiesta, hay muchos DJs, hay muchas cosas muy padres, hay mucha energía en este maratón y a mí me empezaron a salir demasiados reels en Instagram, en TikTok de este maratón y yo dije, pues estaría padre, pero pues yo dije, pues no sé, un maratón no es cualquier cosa. Hablando con mucha gente y con muchos de mis estudiantes que también han corrido muchos maratones, ellos me dijeron, si ya hiciste un medio maratón, el siguiente paso pues es hacer un maratón. Entonces digamos que ellos fueron los que me dijeron, sí puedes. Y bueno, yo fui influenciable, me inscribí al maratón de la Ciudad de México y fue cuando empecé a correr como más periódicamente. O sea, yo decía, lunes, miércoles, viernes y domingo, yo corro sí o sí. Y llevaba la cuenta de mi kilometraje y todas estas cosas, como que le puse mucha atención a cada detalle y me preparé mucho porque también empecé a correr con los amigos de mi papá que son maratonistas y que cada año corren 2 o 3 maratones. Entonces ellos me enseñaron muchísimas cosas, ellos me dieron muchos tips, me llevaron a diferentes rutas y corríamos pues cada semana juntos. Y me encantó, me encantó, me encantó. La verdad es que yo creo que para mí correr fue como una meditación porque a mí me gustaba mucho en lo que... yo creo que para mí correr tantos kilómetros era como una meditación porque a mí me gustaba mucho como que lo que pasaba en mi cabeza cuando yo estaba corriendo, como después de ciertos kilómetros o después de cierto tiempo, mi mente empezaba como a, no sé, empezaba como a trabajar diferente y eso me gustaba. Yo me preparé, hice de todo. La verdad es que yo me preparé lo mejor que pude. Yo no me preparé pensando en un tiempo o en ser muy rápida. Yo dije, es que un maratón es muy impresionante, hay que ir con cuidado y le voy a tener el respeto que se merece a la distancia. Entonces, pues llegó el día del maratón, obviamente ya estaba muy emocionada, mis papás fueron conmigo y si es que ustedes han corrido un maratón o tienen algún familiar, algún amigo o alguna amiga que ha corrido un maratón, a lo mejor y les pasó lo mismo, todo el mundo dice, no vas a dormir la noche anterior. Y yo fui con mis papás a la Ciudad de México, ellos me acompañaron y yo les dije, hoy nos dormimos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde estábamos chachareando en una plaza en Ciudad de México, o sea, no nos dormimos y yo obviamente no dormí esa noche, estaba muy emocionada, tenía mucha adrenalina y creo que es algo que sí cambiaría ahora en mi segundo maratón, a lo mejor y me tomaría un té o algo que me ayude a relajarme porque si yo hubiera dormido la noche anterior a mi primer maratón, creo que hubiera tenido un poco más de energía en mi maratón. Llego a la salida, empieza el maratón y la verdad es que yo creo que yo me preparé bastante bien. Entonces, yo me sentía perfecta, yo me sentía con mucha energía, iba cantando, iba gritando, iba todo el recorrido hasta los 38 kilómetros. Yo como que decía, no puede ser, me siento wow, me siento espectacular, yo puedo seguir corriendo a este paso. Obviamente yo dije, aunque tengo energía, yo iba pensando, necesito mantener cierto ritmo porque no me quiero cansar muy rápido. Entonces en el kilómetro 38 yo dije, ok, aquí es donde yo puedo. Pero al mismo tiempo
todo el mundo dice, en el kilómetro 30 y tantos es cuando llegas al muro y es muy difícil y no sé qué. Pues bueno, digamos que del 38, el 39 y cuando llegué al kilómetro 40, ahí fue cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo? No puede ser, no tengo necesidad de estar aquí, esto es muy difícil y hacía mucho calor. Yo obviamente ya me dolía muchísimo el estómago, no había comido nada más que los geles, pero pues bueno, o sea, el estómago se lastima bastante porque no es normal el esfuerzo que se hace en un maratón. En el kilómetro 40 yo me iba cuestionando muchas cosas y yo decía, quiero ver a mis papás entre la multitud para que me den energía. Pero la verdad es que la gente, los otros corredores también hacen que el ambiente sea más ligero. Y bueno, ya casi llegando a la meta, obviamente hay muchísima más gente, hay muchísima música, hay muchas cosas muy lindas que dices, wow, esto es increíble. Cuando yo vi la meta, yo dije, wow, finalmente terminamos. Y yo dije, es verdad eso que dicen de que un maratón es muy difícil. No me mintieron, sí es muy difícil. Y yo dije, wow, la gente, yo pensé, por ejemplo, en los amigos de mi papá que corren 2 o 3 maratones al año y ya tienen pues muchos años haciéndolo. O sea, hacerlo cada año creo que también tiene mucho mérito. Pero bueno, ahora vamos con mis planes de este 2026, porque eso fue el año pasado, lo disfruté y después de eso seguí corriendo, pero no tanto, no tanta distancia como, bueno, como la preparación para el maratón. Este año mi esposo y yo nos inscribimos al Ultra Pain en Chile, en la Patagonia de Chile, y nuestra idea principal era hacer el medio maratón de trail, que pues es como del trail, o sea, es como tipo senderismo, pero no es senderismo porque hay que correr. Después de mucha plática, después de meditarlo mucho, decidimos cambiarlo al maratón completo, pero no va a ser Ultra Pain, solo va a ser en la Patagonia chilena y es a lo largo de la carretera. La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque aunque hacer un maratón o correr un maratón es demasiado difícil y es demasiado esfuerzo, creo que es una de las experiencias que son más llenadoras para mí, de acuerdo mucho a la personalidad, obviamente, ¿no? Pero a alguien, no sé, por ejemplo, que le gusta el deporte, que le gusta correr, que le gustan las actividades al aire libre, como yo, es algo muy divertido, es otra forma de conocerte muchísimo más, tener más experiencias y pues bueno, hay que disfrutar también el trayecto, el viaje y conocer nuevos lugares, nuevas personas. Entonces, si ustedes han corrido este maratón, déjenme algunos consejos. Si han corrido un maratón, también déjenme los consejos. Si no quieren correr un maratón, también díganme por qué nunca van a correr un maratón. Espero que hayan disfrutado este escucha español o este listening practice y pues nada, nos vemos pronto. Muchas gracias por ver. Adiós.